Cultivo de la mente. ¿Para qué y cómo meditar? Las bases del entrenamiento budista en atención plena. Guía Zen Bobchi Eduardo López. Charla impartida en el 24º Encuentro de la Comunidad Budista de México, 27 de junio de 2023. Empecemos con la enseñanza básica del Buda. El primer sermón tras la iluminación, conocido como el Sermón de Benares. Las cuatro nobles verdades. Tomado del Samyutta Nikaya 56.11, Dhamma Kakavantana Sutta. Discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma. El Buda nos dice, dos extremos tenemos que evitar. La complacencia de placeres sensuales, esto es, rellenar nuestra vida, regocijar nuestra vida, hacer como único objetivo de nuestra vida los placeres sensuales, la comodidad, el disfrute sensual, por un lado. Recordemos que él había sido príncipe y conocía lo que era tener todo resuelto y poder gozar de todos los placeres sensuales. Y por otro lado, la adicción a la mortificación del cuerpo, el sometimiento del cuerpo, el pasar dolores, el sufrimiento físico, porque recordemos también que él probó el largo camino ascético de la total mortificación del cuerpo, que era una metodología de su tiempo entre los ascetas para poder liberarse del sufrimiento. Y él probó que aún llevando las prácticas más rigurosas que casi lo matan, no consiguió tampoco de esa manera la libertad que buscaba. Y encontró el camino medio que él, así nombró su enseñanza, conduce a la visión, entendimiento, sabiduría, iluminación y nirvana. Entonces, no vamos a caer en el extremo de lo cómodo, sensual y disfrutable, ni en el extremo del maltrato al cuerpo, el exagerado uso de disciplinas que nos destruyan el cuerpo o que nos lastimen o nos dañen. Vamos a buscar un punto medio donde haya cierto nivel de disciplina, cierto nivel de comodidad que nos permita enfocarnos. Y esa visión enfocada nos va a permitir comprender la naturaleza de la enseñanza, aplicarla en nuestra vida y desarrollar sabiduría y eventualmente alcanzar la liberación del sufrimiento y un estado libre de sufrimiento llamado nirvana. Ahora, ¿cuáles son las cuatro nobles verdades? Bueno, empecemos como el Buda en su discurso lo dice. Existe la noble verdad del sufrimiento. Aquí mucho cuidado. Sufrimiento se entiende como la traducción imperfecta de dukkha, que es insatisfactoriedad. Entonces, lo que nos deja insatisfechos, lo que teniéndolo al perderlo nos deja con una sensación de vacío, lo que cuando se acaba nos frustra, lo que cuando no lo encontramos nos desespera, esto es dukkha. Entonces, él dice, por nacer en un cuerpo humano, pues el cuerpo tiene capacidades limitadas, lo sensual tiene duración limitada, el alimento tiene un efecto limitado, o sea, todo lo que nos puede permitir disfrutar o sostenernos se agota, se acaba. Por tener un cuerpo, por nacer, ya estás sometido al sufrimiento. También el acto de envejecer o el vivir hasta envejecer, limitando tus capacidades, limitando tu fortaleza, también es fruto de insatisfactoriedad. Enfermarse produce insatisfacción. Morir uno da temor e insatisfacción porque uno quiere continuar la vida, o que se muera la gente que uno ama, es insatisfactorio. Separarse es insatisfactorio. No obtener lo deseado es insatisfactorio. Asociarse con lo indeseable, cuando te pasa lo que no quieres, cuando se te acerca la gente que no quieres,
asociarse con lo indeseable es insatisfactorio. Esto, por un lado, es que eso existe en la vida. No niega el Buda ni la belleza, ni el disfrute, ni la alegría. Lo que dice él es que aún esos estados son temporales y eventualmente llevan a la insatisfacción. O sea, por eso él dice que todo deviene en sufrimiento. No por un pesimismo, sino por un realismo de observar que aún lo más hermoso, agradable, deseable, que nos hace feliz, nos da una felicidad o un gozo temporal, transitorio, y eventualmente desaparece. Entonces, él cuando analiza más profundamente dice, bueno, lo que nos da la sensación, la idea, la conciencia de ser personas, son estos 5 agregados de la herencia que también dice, también nos van a conducir a la insatisfacción. Estos tradicionalmente se llaman skandha. Entonces, la forma es el cuerpo, las sensaciones de ese cuerpo, el tuyo, el mío, las percepciones, cómo recibimos los estímulos del mundo y cómo los identificamos, las voliciones o pensamientos o conciencias que surgen de esta dinámica de que nuestro cuerpo tiene sensaciones y percepciones y se disparan voliciones. Y las conciencias por sí mismas, ya cuando te das cuenta de que estás pensando algo porque percibiste algo, porque tuviste una sensación, y esa sensación viene de una parte de tu cuerpo. Puede ser la vista, el oído, el olfato, el cerebro mismo y su función, etc. Entonces, tradicionalmente estos 5 agregados les llamamos Rupa, Vedana, Samnya, Samskara y Vijnana. ¿Okay? Entonces, muy importante entender que todos los elementos que constituyen una persona también son fuente de sufrimiento porque eventualmente nos dejan insatisfechos. Ahora, la noble verdad del origen del sufrimiento. Como tienes tu insatisfacción, lo que tú quieres es que se repita aquello que fue bueno, delicioso, excitante, emocionante, y no quieres que se repita aquello que te lastimó, aquello que te hizo sentir enfadado. Entonces, él dice que la gente normal, todos los seres humanos, tenemos experiencias en el mundo de todo tipo. Ok. Pero cuando tú solo quieres, solo deseas la repetición, que exista de nuevo, que venga más placer y pasión, cuando tú solo quieres el deleite en todo lo que te encuentras y no quieres tener ausencia de ese deleite, entonces ya caíste en la sed, en la avidez, diríamos en términos modernos, en la adicción a la estimulación placentera, gozosa de todo lo que te produzca esa sensación de felicidad momentánea o de placer o de pasión. Entonces andas buscando eso y quieres que se repita y se repita con avidez, con hambre, con sed, con deseo, decimos. ¿Ok? No es solo deseos sexuales, todo, todo, con adicción. Y con una fuerza similar, repulsas, no quieres, no deseas para nada que haya cosas que te pongan incómodo, que te hagan sentir padecimientos, etc. Entonces, también deseas que haya existencia entonces continua de lo agradable y deseo de que no haya existencia de lo desagradable. Es natural no querer tener violencia en tu vida, pero el mundo tiene algún nivel de violencia. Y cuando pasa hay que encararlo de otra manera, pero si haces todo o niegas todo con tal de no tener experiencias negativas o dolorosas o insatisfactorias, también eso se vuelve una adicción. La negación de la realidad es una adicción también. Entonces, la avidez de la repetición de lo agradable y el rechazo a lo desagradable en ese grado adictivo es lo que nos hace sufrir, es lo que produce la insatisfactoriedad.
Entonces, pero hay una buena noticia. Él nos da la noble verdad de la cesación de dukkha, del sufrimiento, que es la total extinción, la cesación de esa avidez, o sea, el fin de la adicción, su abandono, su descarte, tu liberación, la no dependencia de los estímulos. Pueden ocurrirte cosas buenas, pero no dependes de ellas para ser feliz. Pueden ocurrirte cosas malas, pero no dependes de ellas para ser feliz. Cuando tú logras la total extinción y cesación de la avidez, de la repetición, de esta avidez, entonces decimos que te liberas. Y hay un método que Él nos da, que es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. O sea, el Buda nos da esta fórmula de trabajo, esta metodología que nos permite desarrollar una mente capaz de cesar la avidez, descartarla, abandonarla, liberarte. Por lo tanto, no estar sometido al vaivén del mundo y no estar sufriendo por la repetición y no estar insatisfecho en la vida. O sea, poder enfrentar la vida sin insatisfacción. Se puede a través de, como dice él, simplemente este óctuple noble sendero. Que sea simple no quiere decir que sea fácil. ¿Qué tienes que desarrollar? En paralelo, estos 8 componentes o habilidades. Un recto entendimiento del sufrimiento y cómo quitártelo, de la realidad y cómo existe. Un recto pensamiento, congruencia para tener un pensamiento que no te lleve a la avidez de la repetición. Un recto lenguaje, un modo de hablar que te ayude a tener siempre una actitud correcta en el mundo. Una acción, un esfuerzo que tú hagas, que tú lleves a cabo acciones, actos, conductas en el mundo. Un medio de vida, esto es la manera como tú consigues mantenerte vivo en el mundo, un trabajo, un ingreso económico que no produzca sufrimiento en otros ni en ti, que no esté ligado a la insatisfactoriedad. Y para esto enfocar tu vida y el esfuerzo de tu vida en lo que es útil, lo que propicia tu liberación y dejar de usarte tú y tu vida y tu esfuerzo en lo que produce insatisfacción. Ya no te usas así. Para esto tienes que desarrollar la atención correcta o recta para poder darte cuenta cuando estás cercano a caer de nuevo en la insatisfactoriedad o cómo evitarla o cómo propiciar aquello que es correcto, sano, deseable para tu satisfacción, para tu paz mental. Y tienes que aprender a tener una recta concentración. Tanto la atención como la concentración que aquí resaltamos son en sí mismo el factor, el aspecto de lo que se compone la meditación budista. Todas las tradiciones budistas desarrollan con sus métodos particulares atención y concentración como técnica que nos permite complementar, es parte del óctuple noble sendero. O sea, el propósito, el para qué de meditar, entre comillas, de hacer cultivo mental, de desarrollar la atención plena en el budismo, es porque son componentes indispensables del óctuple noble sendero, atención y concentración, que nos van a permitir enfocar mejor nuestro esfuerzo, alterar nuestra vida, mejorarla, modificarla para que sea un medio de vida correcto, todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestra comprensión del mundo, todo estará dirigido a detener el sufrimiento. ¿Okay? Cuando escuchó esto, Kodana, que es uno de los ascetas, de los primeros alumnos del Buda, que fueron sus compañeros de la vida errante, pero que ya cuando lo ven que viene ya con la solución,
se vuelven sus primeros discípulos. Kodana, escuchando al Buda, tuvo una reflexión profunda y dijo: todo lo que surge cesará. Y el Buda dijo: exactamente es eso, Kodana. Entonces, ahí se forja este concepto que vamos a tener siempre presente en el budismo posterior, todo el budismo en el mundo, el concepto de la transitoriedad, de la fugacidad, de lo impermanente, decimos, que cuando las condiciones se dan, las cosas surgen, pero cuando las condiciones cesan, aquello que había surgido desaparece. Y esto es muy importante, porque si hay causas, condiciones, historia, que te hacen ser una persona atrapada en la insatisfactoriedad, en dukkha, en el sufrimiento, si cambias tus condiciones, ese sufrimiento desaparece. Por eso el octuple noble sendero está dirigido a que cambies tus condicionamientos, tus hábitos, y necesitas de la atención y concentración correctas. El Buda analizó todos los sistemas de creencias que tenemos los humanos y en el Brahmayala Sutta hace un análisis muy detallado de 62 combinaciones de todas las posibilidades de estas creencias y cómo cada una de ellas tiene en el fondo el deseo de existencia o la avidez por existencia y que nos da este marco donde volvemos a sufrir siempre. Entonces, cuando él las analiza, encontró que, por ejemplo, una muy común es la necesidad de creer que tenemos una existencia eterna. Siempre existimos. Y entonces la persona que cree eso tiene una certeza, una esperanza, tiene un alivio en que existe siempre. Sin embargo, eso puede darle gran cantidad de sufrimiento y frustración en un mundo impermanente. También hay otra, ¿no?, que complementa tal vez o se parece, donde dice, bueno, tengo unas existencias donde tengo una identidad que va de cuerpo a cuerpo y voy renaciendo de una a otra y según mi conducta voy al paraíso o voy al infierno, que esta también es otro paradigma muy común de la creencia en la existencia o el concepto de la existencia. Hay una postura que dice, bueno, yo vengo de la nada y voy a la nada, o sea, solo aparecí circunstancialmente, pero vengo de un vacío de la nada y voy a un vacío de la nada y lo que yo haga no tiene importancia porque pues, al fin y al cabo de la nada voy y a la nada soy. Entonces, esta postura se llama nihilismo y es otra postura también ideológica, filosófica al respecto. Existe una postura que es más o menos la que los budismos vivos hoy todavía entendemos, que es, hay condiciones del pasado y cuando las condiciones de los karmas y las consecuencias de los actos y las consecuencias de la vida misma, cuando las condiciones se suman, te cristalizas y apareces en el mundo. Durante tu vida vas teniendo estos elementos también de experiencias y de karmas y de efectos en el mundo, y cuando mueres dejas karmas también y heredas a otros, ya sea en tu vida o después con tu muerte, heredas tus karmas al mundo. Más o menos esto es aceptado por varios de los budismos contemporáneos. Hay otra postura donde dice, bueno, existo provisionalmente, pero no genero karmas. Sí aparezco en el mundo, pero no tengo ningún efecto en el mundo. Y otra postura más o menos genérica sería, pues mira, sí existo en el mundo provisionalmente, no soy eterno, pero a veces hay cosas que hago que generan karmas y hay otras que no generan karmas. A veces tengo consecuencias en el mundo, a veces no tengo consecuencias en el mundo. Sin embargo, lo que encontró el Buda es que independientemente de las creencias que tengan las personas, los seres humanos, todos coincidimos en que nacemos y morimos. Todos, crean lo que crean.
Si en un cuarto hay 1000 personas, van a tener 1000 creencias distintas. Pero esos miles de personas, todos van a nacer, o ya nacieron pues, y van a morir, más tarde o más temprano. De hecho, momento a momento, todos los seres que están vivos van muriendo. Y la vida entonces surge en la gestación, en el nacimiento, y termina en la muerte, pero puede haber, dependiendo de cada persona, pues un cúmulo de experiencias, circunstancias, condiciones, cultura, lenguaje, todo lo que nos configura como seres humanos, pues tiene variaciones enormes y pues por eso hay multitud de tipos de personas, aunque tengamos cosas en común, y más o menos algunas personas van a tener una vida que empieza de manera pues genérica, típica, pero que en momento a momento las condiciones van provocando que cada uno tenga diferentes opciones y circunstancias. El Buda encontró entonces que todos los seres sintientes, todos los seres vivos, los seres humanos, al menos coincidimos en que nacemos y morimos y que tenemos 3 marcas de la existencia. Anicca, lo transitorio, que quiere decir todo es fugaz, transitorio, impermanente, provisional, todo va cambiando. Anatma, lo insustancial, la persona que hoy soy no seré mañana, el niño que fui no va a ser el viejo que seré si llego a viejo, y todo puede ocurrir en un momento, ¿no? Que cuando tú revisas tu existencia, por ejemplo, tus manos, tu pelo, diario pierdes pelo, diario cambian tus células, la comida que ya comiste en cierto tiempo en tu vida, en 30 años, ya reemplazó todas las moléculas que te constituyen, entonces todo es insustancial, no hay un yo fijo. Y todos tenemos la característica de dukkha, de lo insatisfactorio. Esto viene en el Samyutta Nikaya 22, en el verso 59, en el Anattakalahana Sutta. Lo insatisfactorio, el sufrimiento, tiene al menos 3 formas comunes a todos los seres humanos. A través de uno de sus alumnos, en el Dukkha Sutta, Samyutta Nikaya 38, el verso 14, explica esto, ¿no? Hay un sufrimiento que viene del cambio y la pérdida, para la que el budismo nos ayuda a tener paciencia y ecuanimidad. Uno que viene del dolor por el cuerpo. Por tener un cuerpo estamos sujetos a la enfermedad, a la decrepitud, a la violencia, a la muerte. Y entonces cuando algo nos lastima o nos duele o nos enferma, pues nos queda nada más ser pacientes y buscar ayuda. Y hay otro sufrimiento que viene de nuestras construcciones mentales. Cada uno de nosotros tiene creencias, ideas, expectativas que ahorita vamos a ver, que son producto de nuestra propia conciencia y de nuestra mente, que nos produce construcciones mentales. Algunas agradables, muchas desagradables, que configuran nuestra experiencia en el mundo. Entonces, estas construcciones mentales son especialmente atendidas por el Buda Dharma, por la enseñanza de Buda. Y él dice, todos tiemblan ante el castigo, todos temen a la muerte, todos aman la vida. Esto lo dice en el Dhammapada, en el capítulo 10, versos 129 y 130. Entonces, todos los seres humanos, independientemente de nuestras creencias, coincidimos en esto que el Buda señala. Entonces, la enseñanza budista va enfocada a que podamos lidiar con lo transitorio, lo insustancial, lo insatisfactorio, y de lo insatisfactorio o dukkha, aquel que es más difícil de remover y para el que tenemos herramientas en el budismo son las construcciones mentales. Entonces, desde que naces hasta que mueres es como que se arranca el reloj del tiempo. Entonces, te gestaron en algún momento, luego naces y después, dependiendo de quién eres, dónde naces y qué aspiras, qué oportunidades hay, qué privilegios gozas y cuáles no, las condiciones sociales y económicas de tu tiempo, de tu momento, pues habrá más o menos un desarrollo, habrá ciertas metas que se puedan cumplir,
tú tendrás aspiraciones, deseos, y hay como que esta sensación de mucha vida al principio por vivir. Luego vas viviendo esa vida y vas teniendo retos y problemas, y luego la vida empieza a menguar y la salud también, y en algún momento te mueres. Hay personas que ni siquiera logran cruzar una curva así, sino que mueren muy repentinamente o muy jóvenes. Sin embargo, si lo piensas bien, ¿cuándo existes tú de verdad? ¿Tú cuándo existes? ¿Cuándo existes? Es la pregunta. Tú no existes hoy como una persona adulta, como niño. Exististe como niño, pero hoy no existes como niño. Y si vas a llegar a vivir hasta viejo o vieja, en este momento tú no existes como vieja. Realmente tú existes, entre comillas, aquí y ahora. Como veíamos, sin una esencia fija, porque se va moviendo, se va permutando, se va cambiando, se va alterando, va evolucionando, va desapareciendo. Entonces, en este momento presente, tú eres una persona que es una experiencia provisional que se está transformando, está cambiando siempre. Entonces, sí, una idea de vida o un plan de vida puede ser esta curva enorme, pero tú en realidad vives momento a momento. No existes en el futuro, no existes en el pasado, solo existes aquí y ahora a lo largo de tu vida. Entonces, el tiempo es tu vida. Pero como tenemos la facultad, la función de la memoria, podemos recordar algunos detalles, algunas historias, tenemos una memoria fragmentada, podemos recordar ciertas cosas del pasado hasta cierto tiempo. Y antes de eso, pues la imaginación, lo que nos contaron, nos deja darnos una idea de que hubo algo antes. Y esa misma imaginación nos deja proyectar hacia adelante cómo nos vemos, qué queremos. Cuando esto es sano, pues puedes proyectar planes o desarrollar ideas de cómo quieres y a dónde quieres llegar. Y lo vas a intentar o no, pero bueno, eso es una función sana. El problema no es usar la imaginación para los planes o para hacer proyectos. Eso no es el problema. Ni usar la imaginación para ser creativo. Eso no es un problema. Porque no te va a llenar de una insatisfactoriedad que te hagas sufrir a grados tan grandes que te obliguen a tomar decisiones dramáticas, definitivas. No sé, violencia contra otros, violencia contra ti mismo, una insatisfacción que te haga ser una persona pesimista, desolada, amargada. La creatividad y la planeación no tienen ese efecto. Entonces, no estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de la imaginación cuando la usas para anticipaciones o expectativas dolorosas o espantosas, donde todo el futuro es espantoso y terrible, y donde haces unas anticipaciones tan dolorosas que la incertidumbre te mata, o para estar en el aspecto de la rumiación. Esta palabra viene de las vacas. Las vacas comen pasto y luego al rato lo degluten y lo vuelven a masticar y lo pasan a otro estómago y así. Entonces, ¿cuántas veces tú has hecho rumiaciones? Eventos que ocurrieron en el pasado, de los cuales ya se acabó esa historia y sin embargo tú vas y los vuelves a sacar y los vuelves a aderezar con detalles y los vuelves a utilizar para seguir rumiando el dolor que te causó, la frustración que te causó o la alegría que te causó, pero ya no existe. Entonces, usas tu momento presente para anticiparte en el futuro cosas que ni van a pasar o que si pasan no van a pasar como te imaginas, o para estar recordando el pasado con una nostalgia dolorosa, o peor aún, haciendo reelaboraciones, escenarios que no ocurrieron, pero que tú te imaginas que si yo hubiera hecho, si le hubiera dicho, entonces me habría contestado, y entonces esto es la reelaboración, o para sumirte en tus fantasías, evadirte de la realidad, rechazar las cosas como son en la realidad, rechazar la realidad y el contexto donde estás, y pretender estar en otro lado o fugarte en tu imaginación para no encarar la vida.
Entonces, todo eso es el sufrimiento de las construcciones mentales a las que se refiere el Buda. ¿Ok? Entonces, muy importante, ¿por qué podemos hacer esto? Porque tenemos la facultad de manifestarnos. Cuando tú te pones a pensar en una historia dramática de tu infancia, con todos los detalles que puedas, al hacer una rumiación de algo que te pasó en la infancia, podrías o de algo que te pasó la semana pasada, o hace 3 meses, o el año pasado, puedes volver a sentir el coraje, o el dolor, o el miedo a tal grado que pierdes noción de dónde estás. Eso es lo que le llamamos manifestarse en el pasado. Cuando te acuerdas de algo tan profundamente que no te das cuenta ni de qué pasó en este momento. Te distraes tanto de la realidad presente que te manifiestas, tu ser se manifiesta allá. O puedes ponerte a ensoñar escenarios espantosos de cosas que te excitan, pero te dan miedo del futuro, o de amenazas imaginarias, o de problemas con personas, y te imaginas tan profundamente eso, haces tanto tu trabajo de imaginación, que te desconectas de la realidad presente. Eso le llamamos manifestación. Y también puedes hacer lo mismo, o sea, te puedes manifestar en el pasado, en el futuro, o estás tan insatisfecha de estar en este lugar que te manifiestas en otro. O sea, estás con una persona que te cae gorda y entonces te pones a imaginar que estás con una que te cae muy bien. O estás en un lugar que no te gustó, por ejemplo, vas a unas vacaciones a un sitio que no te gustó y entonces estás inconforme con el lugar, pero te pones a imaginar lo bueno que sería estar en otro lugar, al grado que te desconectas del sitio. Entonces, cuando estás de cuerpo presente, pero de mente ausente, eso es que tú estás manifestando en el pasado, presente o futuro. Si esto te pasa frecuentemente, entonces actuarás neuróticamente, porque tus reacciones no van a tener nada que ver con la realidad presente, con la realidad verdadera, por así decirlo. Entonces, es muy importante que entiendan esto. Las construcciones mentales son problemáticas porque ocurren en un momento que no es el momento presente, y usas tu momento presente, que el tiempo corre, tu vida sigue agotándose, te acercas a la muerte momento a momento. En lugar de usar tu vida para tu felicidad y libertad, la usas para encadenarte al pasado, al futuro o a otro lugar. ¿Qué es lo que nos propone el Buda? Bueno, tú existes solamente aquí y ahora. Si de todos modos existes aquí y ahora, encara esto. Dedícate a lo que está ocurriéndote en esta línea de tiempo. Aquí dedícate, aquí concéntrate, aquí enfócate. Si te enfocas en lo que estás haciendo aquí y ahora, eso le decimos que es manifestarte en lo que haces ahora con atención plena. Eso es lo que decimos cultivo de la mente. Eso es lo que dice el budismo que es meditar. Estar en lo que estás 100%, sin permitirte evadirte. Este concepto de manifestarte en lo que haces ahora con atención plena es meditar. Está en el Vimalakirti Nirdesa Sutta, en el capítulo 3, versión de Kumarajiva. Entonces, el venerable Samu Sunim decía, para englobar todo esto que les he dicho, en la Gata de las Postraciones, este ejercicio de concentración y meditación en movimiento que se hace en el budismo coreano, cada 50 postraciones se grita una admonición, una frase para inspirarnos a hacer las cosas. Entonces gritaba esto, vean, tiene que ver con esta lámina. Grande es el problema entre nacimiento y muerte. Es reconocer que la vida es dura. Todo es impermanente, o sea, todo es provisional, tú también te estás agotando. Entonces ahí viene la solución. Mantente despierto a cada momento. No desperdicies tu vida.
¿Cómo no desperdicias tu vida? Estate aquí y ahora. Una enseñanza clave del budismo es el karma. Pero hay muchas ideas acerca del karma, que muchas de ellas son equivocadas o son la interpretación de otras tradiciones religiosas nacidas en la India, como el jainismo o el brahmanismo, que también usan esta palabra. Y hay todo un enfoque New Age sobre el karma. Pero déjenme explicarles cómo es que lo explica el Buda. El karma es una enseñanza clave del budismo. Vamos a ver. Para que existas aquí y ahora, tuvo que haber condiciones pasadas. Los efectos o karmas se conjugan en esto que llamas yo. O sea, para que tú existas, debieron ocurrir muchas cosas antes que tú, que afectaron el mundo, crearon las condiciones y te llevaron a donde estás. Son hechos con sus efectos. Pero cuidado. La intención, dice Buda, la intención, te digo, es karma. Con la intención, uno hace karma por medio del cuerpo, el habla y el intelecto. Esto está en el Anguttara Nikaya 6, en la 63, en la sección 5, en el Nivedika Sutta. O sea, primer punto importante. No es una cuestión solo de causa y efecto, sino hay una intención, porque el karma budista es cómo quedas tú en tu conciencia, cómo queda tu conciencia, cómo quedan tus estados mentales después de un acto, y también sus consecuencias, esas consecuencias emocionales, digamos. Entonces, la acción voluntaria, intencional o no, que nos obsesiona, es la que produce el karma. Sus consecuencias son nuevas condiciones de sufrimiento. Esto está en el Anguttara Nikaya 4, 171, del Chetana Sutta. O sea, cuando tú haces una acción imprudente que lastima y eres una persona con sentimientos, vamos a llamar comunes, es muy probable que desarrolles un karma de culpa, de vergüenza, de miedo. Si alguien te pregunta qué hiciste, podrías querer defenderte y mentir, y entonces le sumas la vergüenza de la mentira, etc. Y esto te va creando una conciencia, un estado mental doloroso, porque vas sumándole decisiones y efectos, intenciones, y pudiste haber hecho algo de manera imprudente sin querer, y terminas haciendo todo un grupo de acciones voluntarias todas que te van sumiendo en el sufrimiento. Por eso muchas veces cosas que parecen buenas o actos que hacemos buenos devienen después en grandes dolores para nosotros, porque se van sumando las consecuencias. Entonces, vamos a ver, no se espante por esta longitud de texto. En el Anguttara Nikaya 1, en los versos 3.14 y 3.15, en el Dutiyabhaga, dice el Buda: monjes, para una persona con el incorrecto punto de vista, cualquier karma corporal, verbal, mental que realiza y emprende de acuerdo con aquel punto de vista incorrecto, y cualquier acción voluntaria, anhelo, inclinación o actividad tal como admitir, rehuir, querer, aborrecer, necesitar o repugnar, todos conducen a lo indeseado, a lo no anhelado, al perjuicio y sufrimiento. ¿Por qué así? Porque aquel punto de vista es incorrecto. Entonces, para tener un punto de vista correcto, debes entender que tus intenciones, tus acciones voluntarias, si te obsesionas con el deseo de que pasen cosas como tú quieres, va a producir karma. Y ese karma es el efecto emocional, no solamente en el mundo. Monjes, para una persona con el correcto punto de vista, cualquier karma corporal, karma verbal o karma mental que realiza y emprende de acuerdo con aquel punto de vista, y cualquier acción voluntaria, anhelo, inclinación o actividad
tal como admitir, rehuir, querer, aborrecer, necesitar o repugnar, todos conducen a lo deseado, a lo agradable, al bien y felicidad. ¿Y por qué es así? Porque aquel punto de vista es correcto. Entonces, si tú dices, yo no quiero que en mi vida haya fracasos nunca, entonces no voy a intentar nada en la vida para no tener fracasos, pues eso te va a dejar en el karma de saberte inútil, de saberte desperdiciado, de saberte temeroso. O sea, tiene el karma negativo, aunque te parezca que estás protegiéndote. Si dices, bueno, en la vida hay riesgos, hay que tomar riesgos, la vida es dura, a veces los planes se realizan, a veces no, pero yo lo voy a intentar, aunque fracase lo intentaré. Entonces, intentas y pues igual te raspas, te caes, te levantas, pero eventualmente te va a llevar a la satisfacción del esfuerzo bien hecho. Igual si tú quieres evitar con mentiras responsabilizarte, pues vas a sumirte en la gran vergüenza. Pero si tú dices, bueno, me hago responsable y encaro las consecuencias, pues vas a pasar un trago amargo, pero después te vas a sentir orgulloso de haber hecho lo correcto. Entonces, lo que buscamos es la paz mental. La felicidad vista es la paz mental. El bien es el tuyo y el bien común. Lo agradable es lo que te deja tranquilo, seguro de que no hiciste daño. Entonces, ¿quieres estar así? Tienes que hacer las cosas desde un punto de vista correcto, entendiendo que las intenciones que tienes y aquello con lo que te obsesionas va a producir inevitablemente karma. Y este karma, pues te puede ser propicio o no propicio para tu paz mental. Entonces, todo lo que te configura como persona, todo lo que pasó con tus padres, con tu familia, con tu cultura, todo lo que pasó en el pasado, te configuró y llegó a tu vida y te hizo persona. Durante tu vida tú también has hecho cosas momento a momento que han traído consecuencias, todas, consecuencias emocionales y también efectos en el mundo. Entonces, ¿qué te queda? Si no te gusta cómo eres, si no te gusta cómo sufres, pues haz una cosa distinta. Repetir lo que te ha hecho sufrir no te va a hacer feliz. Entonces, el budismo lo que te propone es cambia tu karma. ¿Cómo? Cambia el karma del presente. O sea, ¿qué intenciones tienes ahora? ¿Qué acciones voluntarias vas a hacer? ¿En qué te vas a enfocar? Eso es lo importante, porque todo tiene consecuencias. Entonces tú sé responsable de tu vida. Sé responsable de tu vida. Y algo muy importante es entender que no estás sujeto solamente a la determinación de las causas pasadas. Tú eres la persona protagonista de tu vida. Tú eres tu propio generador de karmas. Tu voluntad es la que cambia las cosas. Sí, puede que las condiciones no sean las más adecuadas para ti, pero como dice el Buda, no importa con qué te enfrentes, ¿verdad? Si tienes un punto de vista correcto, si tienes un buen enfoque de cómo llevar tu vida, pues aprovecharás todas las circunstancias que te surjan. Entonces, cuando tú haces lo que lleva al sufrimiento, sufres inevitablemente. Cuando tú no haces lo que te lleva al sufrimiento, dejas de sufrir. Por eso nos dice el venerable Huineng, que vivió en el 638 al 713, el sexto patriarca del Chan. Si no cultivas las causas, no cosechas los efectos. A eso se refiere. No coseches, no cultives causas hoy, ahora, ya no cultives causas que producen sufrimiento y dejarás de sufrir. Es muy importante. Bodhidharma, que es el 28º patriarca budista y el primer patriarca del Chan, o sea, nuestro fundador del Zen, del Chan, dice, si surge un pensamiento ilusorio, hay buen y mal karma, cielo e infierno. Si no hay pensamientos ilusorios, no hay ni buen ni mal karma, ni cielo ni infierno. ¿A qué se refiere? Los pensamientos ilusorios son estas obsesiones, estas intenciones irracionales, incongruentes, todo lo que diríamos, todo lo neurótico, lo que está
desconectado del contexto. Lo que no tiene nada que ver con la realidad es lo ilusorio. O sea, cuando tú te manifiestas en el pasado, en el futuro o en otro lugar y desde ahí tomas decisiones que no tienen que ver nada con la realidad presente. Eso es neurótico. Bueno, eso es el pensamiento ilusorio. Entonces, cuando vives en el pensamiento ilusorio, cuando vives en parámetros irreales, pues lo que va a resultar es que tú vas a vivir con buenos y malos karmas, con me gusta, no me gusta, con placer y dolor, con este mundo dual. Pero si rompes esa costumbre, entonces lo que venga es lo que es. Y ya no te ocupas del bueno ni del mal karma. Y ya no estás anhelando el cielo ni temiendo el infierno. Vives con dignidad el momento presente, la libertad. Y finalmente, Chinul Sunim, que vivió en el 1158 al 1210, es uno de los grandes maestros del budismo coreano, nos dice, una persona que ha caído al piso debe usar ese mismo piso para levantarse. Una versión corta es, ahí donde te caes te levantas. O sea, no puedes caerte aquí e irte a levantar allá. Es ahí donde te caes te levantas. Tratar de incorporarse sin usar el piso es imposible. La persona con una mente engañada debe usar esa misma mente para alcanzar la libertad. Entonces, no necesitas ser diferente. No necesitas que te ponga nadie nada más. Ya lo tienes. Úsate diferente. Úsate diferente. Revisa qué karmas son los que te han provocado sufrimiento, esclavitud. Deja de practicar esos karmas y creas unos karmas nuevos. Todo tiene consecuencias. Si cultivas paz mental, obtienes paz mental. Si cultivas tu mente, obtienes una mente cultivada. Entonces, si no practicas, pues no vas a obtener. En el Zen, que usamos fórmulas para recordarnos qué hacer, existe esta gata o recordatorio o admonición o verso que le decimos la gata del Zen. Aquí se dice exactamente lo que es el Zen. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, cuando yo iba pisando esa arena, esas son mis huellas, las pisé y sentía cada grano de arena y todo es impermanente. Vino la ola y las barrió. Pero cada pisada era en sí misma la única pisada. La sensación de la arena, el olor de la sal, el viento, la extensión de la playa, la extensión del cielo, el rugido del mar, todo era una experiencia única y aún así es temporal. Entonces el Zen nos dice, para vivir tu vida en este momento presente, haz solo aquí, solo ahora, solo esto. No es cree, es haz, ejecuta. Pon tu mente, manifiéstate solo aquí, solo ahora, solo esto. Esta es la gata del Zen. Apréndansela. Solo aquí, solo ahora, solo esto. Pero háganlo. No se lo sepan, háganlo. Meditar es hacer cultivo de la mente. El cultivo de la mente, Chitta Bhavana, así se llama, es una serie de técnicas, de actividades, de prácticas que hay que aprender a hacer y usarlas de manera gradual o directa, dependiendo de la escuela, para poder desarrollar paz mental. Cuidado, tiene dos componentes toda práctica meditativa. Una es preparación del cuerpo y otra es el cultivo en sí mismo de la mente, que es igual a crear un cultivo de la paz mental. La primera parte siempre, sobre todo cuando se hace meditación formal, cuando se hace meditación en un templo o en un grupo de practicantes o cuando se hace con un maestro, siempre hay prácticas de dos niveles, de dos momentos. Uno de preparación del cuerpo para los ejercicios de cultivo de la mente
y otro en sí mismo del cultivo de la mente. Entonces vamos a ver esos aspectos de manera muy rápida para que puedan ustedes darse una idea de por dónde van. Entonces, la preparación del cuerpo es relajarse, detenerse, escanear y destensar. ¿Esto qué quiere decir? Independientemente de cómo le llamen y cuáles sean las técnicas que usen, vamos a usar una para detener el ritmo que traemos de la vida cotidiana, y esto se hace normalmente con la postura. Pones, te detienes, haces una respiración, observas tu cuerpo, relajas lo que está tenso. Ayuda, por ejemplo, dependiendo de la escuela, poner las manos en una postura, la boca en una postura. Por lo general se usa el pecho arriba y la espalda recta, el estómago flojito, y así, el cuello suave. Hay diferentes técnicas, pero el chiste es relajar el cuerpo, relajar y observar, identificar dónde está tenso y destensarlo. Un segundo aspecto es, ok, mientras haces esto, ojo, no es después, no es mientras haces esto, te vas a percatar, al localizar lo que está tenso y lo que no está tenso, vas a observar qué parte de tu cuerpo está dolorida, qué parte está irritada, si ya estás cansado. Entonces te percatas de tu cuerpo y puedes observar tus manos, puedes observar todo, la estructura, tu piel, o sea, los huesos, la piel, puedes sentir tus órganos, te percatas del cuerpo solamente contemplándolo, que esto es bhavana, solo contemplarlo, y observas qué tipo de pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, actividad mental tienes. No la controlas, no la bloqueas, no te peleas con ella, simplemente te observas. Este ejercicio de contemplar tu estado mental mientras estás haciendo la relajación es una parte esencial en prácticamente pues todas las escuelas. Ya dirigiéndome a lo que yo conozco, que es el jhana, el zen, hacemos esto y enseguida empezamos a hacer atención plena a la respiración, el sati bhavana. Y continuamos a hacer lo que se conoce en Occidente como mindfulness, que de aquí lo tomaron, el anapanasati. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, observas tu respiración, primero solo la observas, te fijas tal vez en la parte de donde sale el aire, te fijas en el labio superior, por donde sale el aire, te fijas en las narinas, o sea, los agujeros de la nariz, sientes el aire caliente salir, lo sientes fresco al entrar, a veces no lo sientes, no tienes esa percepción todavía afinada, o por cómo está tu cuerpo no lo logras sentir, entonces observas tu pecho, observas tu tórax, observas tu abdomen y te das cuenta de cómo está tu respiración. Esto es, la observas si es profunda, si es entrecortada, si es larga, si es superficial, si es profunda, no la controlas, la observas y cada vez que notas un rasgo de tu respiración, dices tengo una respiración agitada o la tengo entrecortada y contemplas tu respiración. Ya entonces puedes pasar a observar tu respiración y llevarla a un ritmo. Para esto puedes usar conteo, cantos, técnicas de inspiración y expiración. Hay diferentes técnicas que te permiten empezar a darte cuenta aquí y ahora cómo está la condición de tu respiración, cómo está la condición de tu cuerpo, mantienes la relajación y observas tus pensamientos y te separas un poco de esos pensamientos para no continuar la actividad mental, sino concentrarte en la respiración para poder entrar en un estado pleno de presencia en el momento presente. Esto nos lleva al siguiente aspecto. Puede ser que ocurra durante estas anteriores etapas o que dependiendo de la escuela se maneje con una técnica en paralelo, pero entonces ya puedes observar cómo surgen tus pensamientos, surgen tus estados mentales, parece que tienen un cuerpo y luego desaparecen y luego puedes observar cómo unos condicionan a otros.
porque tenía yo ansiedad, me dio la angustia, porque me dio la angustia, me dio el miedo, porque me dio el miedo, me dio la ira, porque me dio la ira, pensé negativamente de tal persona y por eso sentí odio por él. Cuando empiezas a ver cómo una cosa encadena a otra, puedes ver el condicionamiento, cómo surgen unas cosas condicionadas por otras, ¿sí? Y también puedes identificar cómo surgen estos pensamientos, estas emociones, parece que tienen presencia de cuerpo, parece que te manifiestas en ellas, pero si nada más las observas, sin meterte al 100% en ellas, nada más observas que surgió, puedes ver cómo de repente surge, parece que se debilita y desaparece y surge otra. Entonces te das cuenta que no tiene un yo fijo, que no tiene una esencia que perdure, que es transitoria también. Y a veces son repetitivas, pero te das cuenta que están compuestas de un no yo fijo. No tienen una esencia fija. Son suñata, vacías de un yo fijo. Cuando ya logras ver esto y a través del método que estés haciendo, eventualmente alcanzarás un estado donde esta actividad mental ya no te estorba, ya no te involucras en ella, solamente estás en concentración pura. Aquí podría ser que dependiendo de tu escuela o dependiendo de la técnica que te estén entrenando, ya no tengas ni siquiera necesidad de contar, ya ni siquiera estés contemplando ningún aspecto en particular, pero tienes una total conciencia de dónde está tu cuerpo, cómo está tu mente funcionando y puedes dirigirla a algo más, que es observando cómo todo es fugaz y cómo todo cambia, tú te quedas como en suspenso. O sea, estás ahí, estás totalmente vivo, estás imbuido completamente de la realidad presente, pero si algo suena y te espanta, no reaccionas. Si algo ocurre que te pudiera sorprender, solo sabes que sucedió, pero no te agitas y surja lo que surja de tu mente, tú no te alteras y no tienes una conexión ya emocional con lo que surge de tu mente, sea lo que sea. A esto le llamamos suspenderse o la ecuanimidad. Si continúas con estas técnicas o con este entrenamiento, si sigues insistiendo en practicar desde la relajación hasta aquí, entonces podría ser que llegue un punto donde ya ni siquiera tengas que estar pendiente de nada de esto y solo ocurra automáticamente, caigas ahí o a través de una frase o de un sonido o de una postura del cuerpo, inmediatamente caigas en esta perspectiva del mundo, donde todo ocurre, sigue siendo igual, pero tú ya solo estás usando esta mente. En el Zen y en el Chan, en la historia del Zen, esto se ha propiciado a través de lo que se llaman koanes o casos, pero no es una palabra mágica, es un ejercicio que te permite entrar en esta postura de la mente donde ya estás en la paz mental y te mantienes ahí. Con el tiempo puedes desarrollar la habilidad, siempre se puede desarrollar la habilidad de ¿qué? De la paz mental, porque la paz mental no es una suerte, no es un premio, la paz mental es una habilidad. Y todas estas técnicas que mencioné, muy sucintamente, muy por encima, todas ellas desarrollan paz mental. ¿Cómo sabes que estás practicando bien? Porque cada vez más estás en paz mental. Si cada vez más estás más confundido, más deseoso, ahora quiero 1000 técnicas, ahora quiero todo el budismo, ahora quiero todos los maestros, bueno, entonces ya estás en la avidez. Pero si cada vez estás más en paz, más ecuánime, cada vez te cuesta menos trabajo ponerte ecuánime, cada vez te queda más claro que te hace sufrir y lo dejas de hacer, entonces está funcionando. El triple entrenamiento es Sila, moralidad, Samadhi, meditación, y Prajna, sabiduría. Entre más practiques meditación budista, entre más practiques los principios budistas, vas a ir desarrollando Sila. ¿Cómo? Bueno, tú por favor entiende claramente para qué es la enseñanza del Buda y practica cesar tu avidez, tu adicción, de la repetición de los estímulos sensuales agradables
y de la evitación de los desagradables. Asume la realidad tal cual es. Vive lo que el momento traiga. Déjalo ir. No caigas en la avidez de la repetición. Y eso es sila. Samadhi lo entendemos como meditación, pero ¿cómo? Pues busca y aprende con un maestro de meditación budista la técnica de una escuela comprometida con el cultivo de la mente. Que no te inunde de esoterismos y fantasías, que te lleve a practicar y desarrollar paz mental. Practica diligentemente y vuelve la meditación un hábito de todos los días. Recuerda que se trata de cultivar tu mente. Tú eres tu mente. Si estás atento, si estás atenta, no te pierdes tu vida. Si estás en la ilusión, te perdiste tu vida. Y la sabiduría comprende, para cambiarlas, las maneras como tus hábitos y costumbres te generan insatisfacción. Aun si al principio eran causa de disfrute y después se vuelven insatisfactorios, bueno, ve cómo ocurre. Ve cómo todo es pasajero, que no tiene una consistencia que dure, cómo todo cambia. Acepta la realidad de la vida y su dureza, pero aprecia y disfruta la belleza de estar vivos. Desarrolla compasión para ti y los demás. Eso entendemos por sabiduría. Pues hasta aquí, les agradezco mucho. Espero que les sea útil esta introducción general y muchas gracias.